Yamaha lidera el puesto como la marca de motos más fiable de todo el mundo, siguiéndole Suzuki y Kawasaki. Honda, a su vez, vendió más de 19 millones de motos en 2024 y tienen a la moto más vendida de toda la historia, la Honda Cube, con más de 100 millones de unidades compradas. Todas las marcas que te acabo de mencionar son japonesas. Pero, ¿por qué no fallan? ¿Cómo es posible que hayan dominado por completo el mercado del motociclismo? ¿Es trabajo duro o hay algo que solo ellos saben? Hoy te lo voy a contar absolutamente todo. Déjame decirte que los japoneses lo tenían todo planeado desde un principio. Os pongo en situación. Año 1945. Nos encontramos justo cuando había acabado la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto armado que se llevó por delante la vida de más de 60 millones de personas. En estos años de posguerra, la economía de la mayoría de los países se estaba recomponiendo, y entre ellos estaba Japón. Empresas como Honda vieron la oportunidad de crear motos más asequibles y fiables pensando en las pérdidas y la pobreza que había generado la guerra. De esta forma, la población encontraba una nueva opción de transporte mucho más barata que la mayoría de coches de la época. El hecho de enfocarse en fabricar motos asequibles y fiables justo después de la guerra fue el primer factor clave que marcaría su éxito décadas después. Honda fue fundada en 1948 por Soichiro Honda. Esta marca fue la primera que se centró en buscar la mayor fiabilidad posible desde su primer modelo, la Dream T-Type de 1949. Una moto que dejó claras las intenciones de la empresa. Por otro lado, tenemos a Yamaha, que fue fundada en 1955, unos años después de Honda. Lo que hicieron fue aplicar la experiencia que tenían fabricando instrumentos musicales a la industria del motociclismo. Yamaha se centró más en motos de alto rendimiento, construyendo poco a poco su reputación en el mundo de la competición, pero sin dejar de lado ese afán por crear motos fiables. Suzuki empezó a fabricar motos en el año 1952, tomando un camino similar al de Honda. Como curiosidad, Suzuki se dedicaba a la fabricación de telas antes de entrar en el mundo de las motos. Lo que le pasó fue que por culpa de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que cerrar sus fábricas y tomar otro camino. ¿Quién les iba a decir que pasarían de fabricar telas a fabricar algunas de las motos más rápidas del mundo? Luego está Kawasaki, la empresa más antigua de todas. Fue fundada en 1896, pero no entró en el mundo del motociclismo hasta el año 1960. Kawasaki ya tenía experiencia en la industria pesada, así que la utilizaron para meterse de lleno a fabricar motos. Las motocicletas Kawasaki son conocidas como las más finas del mercado. Ahora Kawasaki llega con la más moderna tecnología, con nuevos colores, diseños, más fuerza y precios especiales de promoción. Pero si tenemos que hablar de la marca japonesa que fue pionera en el sector, hay que volver a nombrar a Honda. Honda lideró absolutamente todo. Fue la primera en meterse al mundo del motociclismo y la que marcó las bases de lo que es una verdadera marca fiable. Cuando empezaron, tenían un eslogan que decía "You meet the nicest people on a Honda", que traducido al español sería "Conoces a la gente más amable cuando vas en una Honda". Esta frase puso al motociclismo como una actividad popular e interesante, atrayendo a un público nuevo a mediados de los años 60. Esto le sirvió como inspiración a Yamaha, Kawasaki y Suzuki, que poco a poco también fueron asentando sus bases en la industria. Pero claro, no todo fue tan fácil. En Europa se tendrían que enfrentar a titanes como lo eran Ducati, BMW o KTM. Esta lucha no sería nada sencilla para los japoneses. La mayoría de moteros de la época veían a las motos japonesas como motos que simplemente eran baratas porque eran de mala calidad. La competencia europea no paraba de invertir en nuevas tecnologías para añadir a sus motos, y los japoneses debían hacerlo mucho mejor que ellos para quitarles el trono. Tanto BMW como Ducati eran conocidas por sus motos de alta cilindrada. En cambio, las marcas japonesas vieron su oportunidad en las motos de menor cilindrada, especialmente en las de menos de 250 centímetros cúbicos. Los japoneses centraron todo su esfuerzo en conseguir un rendimiento y fiabilidad nunca antes visto en este tipo de motos. Una vez dominadas estas técnicas, se concentraron en producirlas en masa y sacarlas a la venta a un precio muy asequible. Los titanes europeos, al ver esto, decidieron que no se trataba de una gran amenaza para ellos. Lo que no sabían era que los japoneses no se iban a quedar ahí. Tras comprobar que era mucho más sencillo brindar fiabilidad en motos de baja cilindrada, empezaron a desarrollar más en profundidad las motos de 350 centímetros cúbicos. Motos de una cilindrada algo mayor, pero que aún así seguían siendo motores relativamente pequeños y fiables. Para cuando BMW, Ducati y todas las demás empresas europeas se dieron cuenta, era demasiado tarde. Las marcas japonesas ya habían empezado a fabricar motos de más de 500 centímetros cúbicos y seguían siendo un completo éxito. Para 1975, toda Gran Bretaña había fabricado 20.000 motos. En cambio, solamente Honda en ese mismo año se movía en torno a los 2 millones de motos fabricadas. Todas las marcas europeas vieron cómo los japoneses se hicieron con el trono poco a poco, y aún así,
no hicieron nada para evitarlo. Es raro, ¿verdad? Esto se debe a que confiaron en la historia y el prestigio de su marca. Creían que esto les bastaba para mantener clientes. Además, veían a las motos japonesas como motos de mala calidad y sin ese carácter europeo. Esto les llevó a cometer el mayor error de toda su historia: no tomar acción y no plantarle cara al gran tiburón japonés, que venía para destrozarlas. A diferencia de las europeas, las marcas japonesas tenían un afán constante por innovar. Justo desde el primer día, estas empresas invirtieron muchísimo en investigación y en desarrollo, para que así, una vez que confirmaban que la moto iba a ser un éxito, la lanzaban al mercado masivamente. Honda, por ejemplo, se hizo conocida por sus motores SOHC de 1960. Estos motores tenían un solo árbol de levas ubicado en la culata. Su fabricación era mucho más barata que la de los demás motores, pero contaban con una gran desventaja: proporcionaban menos potencia. Yamaha, en cambio, se centró en motores de 2 tiempos. Desarrolló innovaciones como el sistema de válvulas de potencia Yamaha, llamado YPVS. Este sistema mejoró la entrega de potencia y el ahorro de combustible. Suzuki, por su parte, desarrolló la inyección de aceite para motores de 2 tiempos, y Kawasaki, los motores sobrealimentados. Los precios de estas motos eran menores que los de las motos europeas y, por si fuera poco, eran máquinas más fiables. La mayoría de estudios estadísticos hechos en los últimos años pone a las motos japonesas como las que menos fallos tienen. Los 4 primeros puestos de motos más fiables están ocupados por Yamaha, Suzuki, Honda y Kawasaki. Así que ya te puedes hacer una idea. Pero no todo es bueno. Es obvio que las marcas japonesas tienen alguna que otra desventaja. En cuanto a tecnología, están un poco por detrás. Actualmente BMW y las demás marcas europeas implementan más avances tecnológicos en sus motos. Por ejemplo, la gama Duke de KTM viene muy bien equipada en cuanto a tecnología si la comparamos con su equivalente japonesa, que sería la gama Z de Kawasaki. Las japonesas no se han especializado mucho en este sector. En cambio, las motos de marcas europeas son una excelente opción si buscas lo último en tecnologías. Sus ayudas a la conducción hacen que sean motos muy completas. Pero tampoco hay que olvidarse de que luego es el principal motivo por el que acuden sus propietarios al taller. Los fallos electrónicos son los que aparecen con más frecuencia. Entonces, ¿cómo es posible que dominaran el mercado por completo en un abrir y cerrar de ojos? Lo primero es lo que ya sabemos: la fiabilidad. Las motos japonesas se ganaron su reputación gracias a que no visitaban tanto el taller como las de su competencia europea. El segundo factor clave es el precio. El hecho de arriesgar algo de potencia por tener fiabilidad hizo que pudieran sacar las motos al mercado mucho más baratas que la competencia, haciendo que mucha más gente tuviera la oportunidad de adentrarse al mundo del motociclismo. Luego está la variedad. Con el paso del tiempo, las marcas japonesas fueron aumentando su catálogo, teniendo desde motos para moverse por la ciudad hasta motos más potentes para salir de ruta los domingos, tocando numerosas especialidades como el off-road, circuito o carretera. Y algo que no se puede olvidar es el marketing y la publicidad. Los japoneses supieron a la perfección cómo seguir las estrategias de marketing, desde los eslogans hasta los anuncios, llamando la atención de los que querían algo práctico y útil para el día a día. Jog de Yamaha, la moda en moto. Pruébala en la red de concesionarios oficiales. Todo esto junto creó a un conjunto de empresas muy difíciles de parar. El casi colapso de Harley-Davidson y su posterior resurgimiento en la década de 1980 es un claro ejemplo de cómo las marcas consolidadas tuvieron que reinventarse ante la competencia japonesa. Aparte de todos estos factores, hay otros diferentes que han ayudado a que la fiabilidad de estas marcas sea tan reconocida que directamente no tengan rival. Por ejemplo, hay 2 palabras japonesas que se repiten continuamente en sus empresas: Kaizen y Monozukuri. Kaizen, traducido al español, significa mejora constante. Esto quiere decir que cada empleado, desde el ingeniero hasta el operario, buscan pequeñas mejoras constantemente. Da igual lo pequeña que sea, si es una mejora, es bienvenida. Esto se aplica al proceso de diseño, construcción y ensamblaje. Monozukuri, por su parte, es una palabra que traducida al español significa literalmente proceso de hacer algo. Esto en la práctica quiere decir que hay que sentir orgullo por hacer algo bien hecho, prestando especial atención a los detalles. Este enfoque hizo que cada tornillo, cada soldadura y cada ajuste de motor fueran sometidos a estándares de precisión que en Europa o Estados Unidos no eran tan comunes. También hay que mencionar que la mayoría de motos japonesas comparten piezas y diseños entre diferentes modelos y generaciones. Esto ayuda a que los recambios sean mucho más fáciles de encontrar. Además, abarata costes. Puedes encontrar repuestos originales en casi cualquier país y tienen motores de talleres autorizados que ofrecen reparaciones a todo tipo de averías. Porque sí, aunque sean fiables, también se pueden averiar. Esto aumenta la confianza del comprador, ya que sabe que tiene recambios baratos al alcance de su mano.
Sus fábricas se modernizaron desde un primer momento, añadiendo maquinaria para hacer la producción mucho más rápida y eficiente, llegando incluso a copiar los métodos de Ford y General Motors. Como sabemos, las motos japonesas suelen costar menos que las europeas y, sin embargo, según las estadísticas, en condiciones de uso normal, tienden a durar más. Así que la relación calidad-precio se convierte en otro de los puntos más fuertes de estas empresas. Pero como dicen, una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Lograr estos objetivos fue la tarea más difícil a la que se enfrentaron las empresas japonesas, ya que antes de solucionar un problema, ya tenían otro. El primero empieza a surgir en la década de los 90, años reconocidos por ser la época dorada del motociclismo, sin normativas anticontaminación, sin ayudas electrónicas y sin tanta preocupación por la seguridad. Esto suponía una vía abierta para que las empresas sacaran sus armas más poderosas a pasear. Empezaron a fabricar las motos más rápidas de la época, para así llamar la atención de los compradores que buscaban las mejores experiencias. La Honda CBR 900RR Fireblade salía al mercado a principios de los 90, siendo una de las motos de producción más rápidas del mundo. Kawasaki se percató y para superar a Honda sacó la ZZR 1100. Automáticamente la Kawasaki se convirtió en la moto más rápida de producción, llegando a los 305 km/h. Pero como se suele decir, siempre hay un pez más grande. Suzuki, al ver esto, fabricó la Hayabusa, que llegaba a los 312 km/h sin dificultad alguna. El problema surge aquí. Las velocidades que alcanzaban las nuevas motos iban aumentando descontroladamente y las empresas empezaban a temer que el gobierno tomara medidas con leyes más estrictas. Así que llegaron a un acuerdo, el cual decía que ninguna moto de producción podía superar los 299 km/h. Este pacto fue secreto, ya que no hubo evidencia oficial. Lo que sí se pudo comprobar fue que a partir del año 2000, ninguna moto pasaba de los 299 km/h. Aunque con el paso de los años, el pacto se dejó de cumplir. BMW con su S1000RR y MV Augusta con su F4R demuestran que no les importaba mucho aquel acuerdo, ya que superaban la barrera de los 300 km/h casi sin despeinarse. Este acuerdo parecía que había tranquilizado un poco el ambiente, pero no fue así. Ya en pleno siglo XXI, las empresas japonesas sufrirían una inevitable caída. Numerosos conflictos militares, catástrofes naturales y la futura llegada del COVID-19 harían que fuese inevitable el descenso de la industria. Por suerte, los directores de las 4 grandes marcas pudieron minimizar los costes. En gran parte, esto se logró gracias al lanzamiento de los nuevos modelos sucesores de la gama R de Yamaha, la CBR Fireblade de Honda o la GSX-R de Suzuki. Además, la industria japonesa empezó a ganar popularidad en el mundo de la competición a lo largo de estos años. La llegada de Marc Márquez a MotoGP en 2013 haría que Honda fuese campeona de 6 títulos mundiales. Valentino Rossi, a su vez, obtendría 2 títulos mundiales con Honda y 4 con Yamaha, sin olvidar a grandes pilotos como Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo, los cuales también formarían parte de las marcas japonesas. Después de esto, las empresas japonesas se fueron estabilizando nuevamente, volviendo a tomar las riendas de su futuro. Hay que añadir que las leyes de contaminación también fueron un gran problema que tuvieron que solucionar, básicamente porque cada vez se vuelven más y más estrictas. Los japoneses tuvieron que pensar que, por mucho que sus motos fueran un éxito, si no cumplían estas leyes, el esfuerzo no serviría para nada. Es por ello que siempre han intentado crear motos limpias y eficientes en cuanto a consumo de combustible. Honda, por ejemplo, desarrolló el sistema PGM-FI y lo introdujo en la década de los 80. Este sistema era básicamente una inyección programada de combustible, lo que reducía bastante las emisiones y mejoraba el consumo del motor. Así que podemos resumir que esta gran fiabilidad que nos ofrecen estas marcas son gracias a varios factores. El primero es la época. El haber empezado después de la Segunda Guerra Mundial les dio una gran idea, la cual fue que debían de centrarse en hacer motos útiles para el día a día, lanzándolas al mercado a un precio mucho más bajo que el de la competencia. De esta manera, mucho más público tenía la oportunidad de comprarlas y la publicidad se hacía sola con el boca a boca. Después están los recambios. El hecho de que la mayoría de sus motos compartiesen prácticamente las mismas piezas hizo que fueran mucho más fáciles las reparaciones. Luego están sus ideologías y la manera en que los japoneses ven el mundo empresarial. Gracias a buscar constantemente una mejora, por pequeña que fuera, pudieron ir perfeccionando sus técnicas de fabricación. También influye mucho el mundo de la competición. El adentrarse en las carreras desde los inicios ha ayudado a poder investigar y desarrollar nuevas piezas mecánicas y electrónicas para sus motos de calle. Al medir todo al milímetro para la competición, aseguran y prueban componentes recién salidos de la fábrica de la manera más agresiva posible, llevándolos al límite. Cualquier amante de las motos sabe que los mejores vehículos calidad-precio de 2 ruedas se fabrican en Japón, y que gracias a ellos, hoy tenemos máquinas espectaculares de las que podemos disfrutar los domingos de ruta.
Nos han dejado motos legendarias como la Yamaha R1 o la Suzuki Hayabusa, entre otras, y soluciones útiles para ir al trabajo cada día. Su fiabilidad ha hecho que sean imparables y que la competencia sea prácticamente entre ellos mismos. Pero ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿qué moto tienes? Si es de alguna marca japonesa, agradecería que dejes en comentarios tu experiencia con ella y qué opinas al respecto. Este vídeo no pretende ser ninguna crítica a las marcas europeas ni mucho menos, solo está basado en lo que dicen las estadísticas. Está hecho con el fin de dar respuesta a una de las preguntas más sonadas en el mundo del motociclismo. Así que espero que hayas disfrutado de este vídeo y hayas aprendido algo nuevo, que nunca viene mal. Nos vemos en la próxima.